En el siguiente video podrás recordar lo visto en la unidad de fracciones. Las fracciones poseen la siguiente estructura. El número que encontramos en la parte superior lleva el nombre de numerador, mientras que el número que encontramos en la parte inferior lleva el nombre de denominador. Cada uno de estos números representan una parte fundamental en las fracciones. Por ejemplo, el denominador corresponde a los espacios totales en los que dividí un entero o una cosa, mientras que el numerador corresponde solo a los espacios que voy a tomar o utilizar del total de espacios que tengo. Es decir, la fracción 3/8 me indica que tengo 8 espacios en total, pero que de esos 8 espacios solamente voy a utilizar 3. Para leer una fracción, lo primero que debemos hacer es fijarnos en el numerador y leerlo tal como aparezca. En este caso, 6. Luego de eso, debemos fijarnos en nuestro denominador y nos guiaremos por esta tabla para poder leerlo. En el caso del 5 se lee quintos, por lo tanto la fracción es 6 quintos. Cada denominador se leerá de una forma específica. Como podemos ver en la tabla, el 2 se lee medios, el 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 séptimos, 8 octavos, 9 novenos y 10 décimos. En el caso de poseer un denominador mayor a 10, lo que debemos hacer en primer lugar es leer el numerador tal y como aparezca, es decir, 8. Luego de esto miraremos el denominador y al número que aparezca le agregaremos el sufijo avos. En este caso el número es 15 avos. A cada número se le agrega este sufijo para poder nombrarlo en una fracción. Existen diferentes tipos de fracciones. Aquella donde el numerador es menor que el denominador se le llama fracción propia. Por otro lado, aquella donde el numerador es mayor que el denominador se le llama fracción impropia. Encontramos también aquellas fracciones que son iguales en numerador y denominador, es decir, representan un entero y se denominan fracciones igual a la unidad. Y finalmente encontramos aquellas fracciones que se componen por una parte entera y por una parte fraccionaria y se denominan números mixtos. Para poder representar estas fracciones en número, lo primero que debo hacer es contar en cuántos espacios está dividido un entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los espacios en que está dividido se ubican en el denominador. Y luego contaré de estos 8 espacios cuántos están destacados. 1, 2, 3. El 3 entonces se ubica en el numerador y la fracción se lee 3 octavos. En mi segundo ejemplo vuelvo a realizar lo mismo. ¿Cuántos espacios divide mi entero? 1, 2, 3, 4. El 4 se ubica en el denominador y de estos 4 espacios solo está seleccionado 1. La fracción se lee 1/4. Aquellas fracciones que también poseen enteros se componen por una parte entera, donde podemos encontrar que el gráfico está coloreado o destacado por completo, y una parte de fracción, donde podemos ver que está coloreado o destacado solo una parte. En este caso, hay 2 enteros coloreados. Lo leemos como 2 enteros, mientras que en la parte fraccionaria está coloreado 2 de 5, es decir, 2 quintos, y lo representamos con un 2 un poco más grande que la fracción. Se lee entonces 2 enteros, 2 quintos. Podemos representar fracciones de la siguiente manera. En el caso de la fracción propia 2 tercios, para poder representarla necesitamos dividir un entero en 3 partes y seleccionar solo 2 de ellas. En el caso del número mixto 2 enteros, 5 quintos, necesitamos dividir cada una de estas partes en 5
y seleccionar o destacar por completo 2 de ellas, mientras que la tercera parte solamente seleccionaremos 2. Es decir, estamos destacando 2 enteros y por acá destacamos 2/5. Nos daremos cuenta que hay algunas fracciones impropias que se pueden escribir de la misma forma que los números mixtos. Sin embargo, a pesar de graficarse de la misma manera, podemos escribirla tanto como número mixto como fracción impropia. En el caso de este ejemplo, 12/5, podemos ver que su organización gráfica es igual al número mixto 2 enteros 5/5, pero en vez de contar los 2 enteros, vamos a contar cuántas partes en total fueron destacadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, destacamos 12 partes de cada una de estos enteros divididos en 5. A continuación, observaremos cómo puedo representar las siguientes fracciones. En el caso de la primera fracción, sé que debo dividir un entero en 6 partes. En este caso vamos a hacer un rectángulo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mi entero se dividirá en 6 partes y de estas 6 partes solamente debo destacar 4. 1, 2, 3 y 4. De esta forma puedo representar la fracción 4/6. Por otro lado, la fracción 6/2 me dice que mi entero debe dividirse en 2 partes. Lo divido en 2 partes, pero aún no puedo destacar 6 porque tengo solo 2. Por lo tanto, lo divido nuevamente en 2 partes. Aún no puedo llegar a 6 porque tengo solo 4. Lo divido nuevamente en 2 partes y recién ahí podré destacar las 6 partes que me solicitan. Es decir, dividí cada entero en las 2 partes que indica el denominador y destaqué 6 partes. Podremos ver que esta fracción 6/2 equivale también a 3 enteros, porque pinté o destaqué por completo cada una de las partes que tiene esta representación. Para ubicar una fracción en la recta, lo primero que debemos ver es si la fracción está ubicada antes o después del número 1. En el caso de estar ubicada antes del número 1, es decir, que está ubicada antes del entero, por lo tanto corresponde a una fracción propia. Para poder reconocer la fracción que debería estar en este recuadro, lo primero que tenemos que hacer es contar cuántos espacios hay desde el 0 al 1. Veremos que hay 1, 2, 3 espacios. Por lo tanto, mi denominador debería ser 3. Mientras que el espacio que me están solicitando en este lugar corresponde al espacio 1. ¿Cómo puedo ver esto de otra forma? Si alargo un poco la recta donde está ubicada cada separación y la 1, me daré cuenta que corresponden a las descripciones gráficas que hemos visto anteriormente, donde dividimos estos espacios en 3 y seleccionamos 1. Y efectivamente es una fracción impropia que se encuentra antes del entero, es decir, antes del número 1. En el caso de una fracción ubicada después del entero, es decir, después del número 1, lo primero que debo hacer es nuevamente contar cuántos espacios está dividido. 1, 2, 3. Entre el 1 y el 2 hay 3 espacios. 1, 2, 3. Entre el 2 y el 3 hay 3 espacios. 1, 2, 3. Entre el 3 y el 4 hay 3 espacios. Por lo tanto, efectivamente, mi denominador corresponde al 3. Sin embargo, al estar después del número 1, ya sabemos que tenemos un entero. Y nuevamente contamos cuántos espacios hay hasta la parte que se destaca y veremos que hay 1. Para poder darnos cuenta de esto, nuevamente alargamos cada una de estas líneas entre un entero y otro, entre el 1 y el 2, y sabemos que debemos seleccionar solo una, considerando que aquí está el número 1, por lo tanto ya tenemos un entero y luego tenemos seleccionado solo un tercio.
La fracción correcta sería 1/3. Finalmente, algo que también debemos saber es que la fracción impropia y el número mixto puede transformarse. En el caso de tener una fracción impropia, para ser transformada a número mixto debemos realizar una división y decir cuántas veces cabe el 2 en el 9. Sabemos que el 2 en el 9 cabe 4 veces y que 4 por 2 es igual a 8. Para llegar a 9 me sobra 1. Luego de esto podremos graficar nuestro número mixto. El resultado de mi división será el entero, mientras que el resto será mi numerador y el denominador debemos conservarlo. Por otro lado, para transformar un número mixto a fracción impropia, lo primero que debemos hacer es multiplicar el entero por el denominador, es decir, 4 por 2, y luego sumar el numerador, que sería el número 1. Al multiplicar 4 por 2 nos dará 8, más 1 es 9, es decir, el numerador es 9 y el denominador nuevamente se conserva. A continuación pondremos en práctica lo anterior y transformaremos las siguientes fracciones. En el caso de esta fracción impropia, para transformarla a número mixto, lo primero que debo hacer es generar una división. 3 dividido 2. El 2 en el 3 me cabe una vez, 2 por 1 es 2 y me sobra 1. Por lo tanto, este 1 corresponde a mi entero. Este 1 corresponde a mi numerador y el denominador se conserva. 3 medios es lo mismo que decir 1 entero, 1 medio. Vamos con la siguiente fracción. 8 sextos. Debo dividir y el 6 en el 8 me cabe una vez. 6 por 1 es 6, para llegar a 8 me sobran 2. El número 1 es mi entero. Por otro lado, el 2 corresponde a mi numerador y el denominador se conserva. Es decir, 8 sextos es lo mismo que decir 1 entero, 6 sextos. Por otro lado, para transformar estos números mixtos a fracción impropia, debo multiplicar 9 por 2. 9 por 2 es 18, más 1 es 19, y conservo el denominador. Luego debo multiplicar 4 por 8. 4 por 8 es 32, más 1 es 33. 33 será mi numerador y conservo el denominador. Esto es todo lo que hemos visto por el momento en la unidad de fracciones. Recuerda que ante cualquier duda o dificultad puedes enviarme un correo o un mensaje.